Hola, ¿qué tal? Una vez más, soy tu amigo el pastor Alan David Morales Ramos. Te saludo en la gracia y el amor que es en Cristo Jesús. Y nuevamente para recordarte acerca del video de la semana, en esta ocasión el tema será acerca de la vida práctica en el nuevo pacto, la vida práctica que los cristianos, los hijos de Dios, deben de manifestar aquí en la tierra. Hoy en día no hay mucho acerca de esto. Hoy en día el cristianismo se ha vuelto ya casi o es una religión más. Pero nosotros debemos estar bien persuadidos acerca de la fe que tenemos en Cristo, y por eso te invito a ver el video de la semana acerca de la vida práctica en el nuevo pacto, la vida práctica del cristiano, y donde es la vida de Cristo que se manifiesta en cada uno de nosotros. También quiero invitarte a suscribirte y a compartir este canal, Pastor Alan David Morales Ramos. Recuerda que aquí estaremos subiendo enseñanzas que te ministrarán a ti y a toda tu familia. Pastor Alan David Morales Ramos, suscríbete y comparte. Suscríbete y comparte sobre el video de la semana. Hoy en esta noche, no sé. La vida práctica del nuevo pacto. Por favor, apúntela allí. La vida práctica del nuevo pacto. Ya que hoy es un día en el que es un tema abierto y que también nos debemos referir un poco, aunque sabemos que la sustancia es el espíritu y el alma el efecto, debemos de referirnos también un poco a el alma. Y donde aquí, ahí tú hay algo, ¿dónde? Y donde muchas veces no hay una congruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Hoy se está hablando de un nuevo pacto, pero se ha caído en errores porque se cree que nuevo es por algo actual y no es cierto. Entonces, lo primero que debemos de entender es realmente el sentido práctico de este nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y es allí donde existe mucha confusión, porque no se podría entonces entender por qué el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 13 dice: yo mismo no soy perfecto. Y después, más adelante en el versículo 15 dice los perfectos. Y luego Hebreos nos dice que fuimos hechos perfectos con un sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Bien, mire qué bonito. ¿Sí me oye bien abajo? Me gustaba más el sonido del otro. Gracias a Dios. Y entonces allí podemos todos nosotros caer en muchos errores, contradicciones y demás, por no tener un verdadero sentido en cuanto al tema del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero aclarar que no es la palabra quien sufre alguna errancia. La Biblia es inerrante en su propio hecho, sino quienes la leen y en ocasiones quienes la traducen y muchas veces quienes la predican. Y bueno, lo primero que quiero decir y tomar unos minutos es el día martes, cuando terminó el pastor Ulises, el hermano Ulises, de predicar, jamás en un sentido fue tratar de decir lo contrario de lo que él enseñó, sino que el apóstol Pedro también decía que había muchos que distorsionaban lo que el apóstol Pablo enseñaba. Y al mirar algunas acciones y reacciones de la iglesia en cuanto a la oración, solamente era necesario tener bien centrado que él nunca se refirió a no orar. Y que cuando se habla de viejo pacto, aunque Moisés fue el contenedor, no fue Moisés quien hizo el pacto, sino Dios con el pueblo. Y en vez de comprender entonces muchas veces realmente lo céntrico de la palabra, que es Cristo mismo, caemos en ambigüedades. Y me refiero a esa quizás mala interpretación que se le pueda dar. ¿Por qué lo hablo? Porque aún el día martes, si la gente estuviera madura en la oración, llegaría desde temprano a la oración. Y creo que en ocasiones, como el apóstol Pablo decía, hay tanto que quiero deciros, pero no lo pueden llevar aún. No porque la palabra no sea verdadera ni fiel, sino porque la madurez todavía no la hemos desarrollado. Nosotros somos los que no tenemos todavía el suficiente nivel para llegar a dicha palabra. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Por lo tanto, dile al que tienes al lado, no se trata lo que la Biblia dice, sino lo que no entiendes de ella. ¿Sí me está entendiendo? Y eso es lo único que el día martes traté de aclarar. A quien le cayó confusión puede pasar directamente con un servidor
para que le aclare esa situación. De lo contrario, algo que yo explicaba, ¿no? Aún el propio Moisés en los tiempos finales va a ser usado como uno de los dos testigos. Obviamente que estamos hablando de un tiempo que no está dentro de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, solamente es tener este fin para que algunos de los que oyeron no digan, entonces el pastor Ulises dijo que no se debe de orar, él nunca enseñó eso. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese sentido es en el que quería hacer la aclaración. La vida práctica del nuevo pacto, quiero que tengamos la base en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo sé que usted ha visto a un pastor Alan más correlón, más gritón, y hoy me cuesta trabajo predicar medio bautista, sin ofender a mis hermanos bautistas que predican con muy buena homilética, que además es necesario. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo, diga conmigo, lo que ahora vivo. Sí entiende, ¿verdad? Porque usted tiene un origen y un propósito, el eterno de Dios. Pero en ocasiones eso parece no ser, no que no lo sea, compatible a lo que ahora vivimos. Y es donde se cae muchas veces en un error de interpretación. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando lo que ahora vivo no lo entiendo, ¿cómo quiero entender lo que no he vivido? Cuando lo que ahora vivo no tiene un verdadero sentido, ¿cómo quiero hablar de una perfección? Y es donde no entendemos que en un sentido legal y de un propósito eterno somos perfectos. Pero cada día viernes que el apóstol pasa aquí predicando acerca de las descontaminaciones del alma, del espíritu de vida y la transformación de la mente, lo que ha intentado es precisamente poner el equilibrio entre lo que ahora vivo y lo que el Señor desde su plan eterno ha diseñado para nosotros. Y es donde muchas veces no existe una congruencia. No es porque no la haya, sino porque hay un error de interpretación, sobre todo de comprensión de aquellos que están hoy viviendo el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y continuamos. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que usted pueda poner atención allí. Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Cuántos dicen amén? Ponga atención. Dice el texto, versículo 20, mi antiguo yo, lo repito, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, comprendiendo entonces que el yo está crucificado, pero el cuerpo terrenal está vigente. ¿Sí entiende? El problema de su cuerpo terrenal es que está vendido al pecado, en corrupción, según Romanos 8, 19 al 21 completo. Y la misma creación gime y nosotros gemimos por esta causa, para que nuestros cuerpos, según Romanos 8, 21, tengan redención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tengan qué? Redención. Y entonces el cristiano viene y dice, tengo mucha fe y en el nuevo pacto soy perfecto, y cuando sale de aquí, de lo primero que se encuentra es un temperamento de los 1000 demonios. Amén. No, esos no vinieron hoy, esos se fueron de vacaciones. Amén.
Y lo primero que te encuentras saliendo de aquí son las tentaciones de este cuerpo, ¿o no? Digámoslo, no tan manera extravagante, unos tacos de suadero. ¿Qué sabes que es de noche y no te caen mal, no te caen bien? Y te vas y en vez de comerte 2, te comes 10. ¿No es pecado eso? Perdón, ¿falla? ¿Entendemos o no? Claro que sí. Y que comprendemos que Juan, el apóstol Juan, en la primera carta nos mete en un crucigrama. Cuando lo primero que dice es, míreme nada más. El que dice que no peca es el diablo. Perdón, el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Y adelante dice el que peca es el diablo. Y uno dice, entonces, ¿peco o no peco? Porque se está refiriendo al pecado del cuerpo natural y al pecado del yo. Son cosas diferentes. Si nuestro yo ha sido crucificado en una cruz, entonces ese hombre está muerto. Y lo que pasa con nuestro cuerpo es que sigue teniendo reflejos automáticos de una vida automática y biológica. ¿Cuántos dicen amén? No podemos negar ni ser ignorantes ante tal hecho. Porque dígame de aquí quién no sigue sufriendo diarrea de vez en cuando. Oh my God, nada más yo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? De vez en cuando se nos entripan las tripas. Y no importa que no seamos pastores o sí. Por lo tanto, en Gálatas 2:20, voy a leer el versículo 21 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pónganme el 21 allí primero. Ahí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo voy a leer aquí mismo en la NTV. Ponga atención. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Primer punto. Tomar la gracia sin sentido. Y eso es lo que está pasando hoy. Muchos están tomando la gracia sin sentido. Y si me disculpan ustedes, si la gracia no es la que nos perfecciona, entonces ¿de qué estamos predicando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está haciendo la gracia? La gracia es la que nos lleva cada vez más al nivel, a la igualdad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Precisamente de lo que nosotros no podemos. No se trata de ignorar, se trata de conocer. La palabra del Señor nos enseña y nos dice a través del propio apóstol Pedro que crezcamos en el conocimiento de la gracia. Y el problema es que hoy hay muchos cuantos en la congregación que están tomando el nuevo pacto como privilegios de muchos y están tomando el nuevo pacto como un sentido equivocado y transgiversado completamente. Nosotros fuimos llamados para llegar, según Efesios 4, a la medida del varón perfecto. Si yo les quito a ustedes eso, entonces ¿qué hacemos aquí? Es obvio, no hay nada que perfeccionar, no hay nada que seguir. Porque aunque usted tiene un espíritu perfecto, su ser no es perfecto todavía. ¿O qué hace su alma y su cuerpo día a día? Por eso el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Me está entendiendo o no? Usted es perfecto en su espíritu. Pero lo mismo que dice Filipenses 2:13, cuando el apóstol Pablo habla de la perfección, lo habla de un sentido subjetivo, no objetivo, porque objetivamente nosotros somos perfectos en el espíritu que Hebreos 1 del 1 al 3 le llama sustancia. ¿Me está entendiendo? Pero si lo entendemos en el sentido subjetivo que lo traduce el apóstol Pablo, entenderemos que se está refiriendo a esta alma, la cual también en Romanos 8 y Romanos 7 dice, le llama cuerpo vendido al pecado. ¿Me está entendiendo o no? Dile al de al lado, ese es el problema. Te quiero hacer una pregunta.
Cristo murió por tu espíritu nada más, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tanto le importa que va a venir a darte un cuerpo glorioso. No es este, gracias a Dios. Romanos 8, 21 y 22 después dice que la esperanza es lo que no se ve. Por lo tanto, si te llamo perfecto no es por lo que veo, te lo juro. Amén. Si te llamo santo no es por lo que veo. Y de igual hacia mí. Eso es gracia. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Los problemas es que estamos predicando un evangelio subjetivo. Y nos estamos enredando nosotros mismos con nuestros pies y nos vamos a romper el boca. El boca. ¿Me está entendiendo o no? Dile al de al lado, esfuérzate en Cristo. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Dije en Cristo, porque hay quien predica que no nos debemos esforzar. No, esfuércese en Cristo. Y también predican que no hay obras. Sí hay obras, las de Cristo. Amén. Dile al de al lado, es tiempo de entender el evangelio completo. ¿Me está entendiendo? Y yo no puedo decir, no me importa si no entiende usted, porque si no, entonces ¿a quién le predico? Nula estoy haciendo la obra de Cristo. Amén. Dice, número 1, déjele, pongo modo avión porque están llamando. Amén. Encender, listo. Entender el sentido sin tener un sentido es no entender nada. Y muchos toman la gracia así. Entender el sentido sin tener un sentido es como decir, o es como tratar de entender el vivir sin vivir. Amén. O es tratar de explicar el amor sin amar. ¿Me entiende o no? Y muchos cristianos están así. Están tratando de entender el sentido sin tener un sentido. Por lo tanto, le quitan el sentido a lo que quieren darle sentido. Amén. Y la gracia, cuando se le quita el sentido total, cuando no se entiende, mejor dicho, su sentido total, cuando no se entiende la obra completa, podemos caer en estarle quitando el sentido. ¿En estarle qué? Y el apóstol Pablo dice, no es que yo vea la gracia sin sentido alguno. Y hoy hay muchos que entonces, si no saben para qué está la gracia, no predique de ella. ¿Me entiende o no? Si no sabe qué es gracia, mejor póngase a investigarla antes que la desgracie. Y no porque la gracia se pueda desgraciar, su vida sí. No le puede quitar el sentido. ¿No le puede quitar qué? El sentido. Quiere decir, no le puede quitar todo lo que conllevó el que hoy podamos decir tan solo gracia. No le puede quitar todos los antecedentes que hubieron, la gente que murió. No puede quitar la historia, no puede quitar el trayecto. Por eso Cristo viene a reconciliarlo todo. No dice excluirlo, dice reconciliar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy debemos comprender entonces que cuando nosotros queremos hablar de esta gracia sin tener el sentido correcto, nos vamos a desvirtuar. ¿Nos vamos a qué? Y vamos a tener cristianos que creen una cosa pero viven otra. Que predican del nuevo pacto pero no tienen congruencia en lo que viven del nuevo pacto. ¿Me entiende o no? Que hablan de la fe pero son los primeros que están derrotados. Amén. Ya no nos está gustando el nuevo pacto entonces aquí. Porque entonces dijimos, pues no, que ya. Algunos insolentes, no dudo que hasta pensarían, entonces ya estamos perfectos, ¿para qué venimos a congregarnos? Porque es cuando no han entendido precisamente el completar todo el sentido absoluto de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces le estamos quitando el sentido. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, o sea, no elimina que viva en un cuerpo terrenal.
Y discúlpame, Hebreos 5 nos dice que Jesús los días que estuvo en su carne, hoy tú los días que vives son los días de la carne. Por eso no logras entender ni empatar cómo es que estás sentado en el cielo. Porque no has comprendido los días de tu carne y el plan eterno. Son cosas diferentes. En el plan eterno tú eres perfecto, pero en los días de tu carne estás en un proceso de perfección. Si no, dime entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? No sé si grito más porque siento que esto me aprieta, amén. Dile al de al lado, tiene que aguantar el proceso. Pablo lo decía, lo que ahora vivo en la carne, estoy viviendo en un cuerpo terrenal. O dime, tu cuerpo es celeste ya, ¿verdad? Sí. En fe sí, qué padre. Espero no tener que ir a tu funeral. Romanos 8:1, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Me está entendiendo, no? Ya está muerto, no dice que va a morir. Romanos 8:10, perdón. Romanos 8:1 dice que en Cristo no hay condenación. Dile al de al lado, no le quites el sentido original. Ya me entendió, hablar del sentido sin tener un sentido no es entender nada. Y hoy muchos no están entendiendo. Amén. ¿Cierto o falso? Ahorita muchos les estoy predicando y le tienen los ojos así. ¿De qué está hablando? ¿Por qué nos hemos caído en tanta teoría? Hemos pensado que el nuevo pacto es un glosario nuevo de griego. Y no. El nuevo pacto tiene algo tan simple, es una vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva, nueva creación. Cristo en nosotros. Amén. Pero parece que está cayendo en un nuevo compendio teológico. Bueno, algunos ni siquiera sabrán qué es eso. Amén. ¿Cierto o falso? Dile al de al lado, lo que ahora vivo en la carne, ¿te puede afectar o no? Claro que sí. Si usted viene y me da un balazo, dígame, no, pues que ya era perfecto. Me afecta. Por eso el apóstol Pablo y en las cartas deja bien dicho, si hay algo que es causa de tu hermano, no lo hagas, abstente de hacerlo, por lo menos cuando no esté él. Porque entonces sí hay algo que puede este proceso por lo menos darle un sentido diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted qué pasaría si más al rato a la hermana que tocó el piano la bella fuera bailando la playa? Ya diría como que ya no es tan congruente lo que cantó con lo que hizo allá afuera. Amén. Porque no hemos caído en ese sentido correcto. Hoy es tiempo de que nosotros tengamos el sentido propio de la gracia. Dile al de al lado, es tiempo de tener el verdadero sentido de la gracia. Dale un aplauso a Jesucristo. Que por cierto no veo a la hermana aquí. Sí está allá atrás, perdón. Traten de no platicar en la enseñanza, por favor. Y de estar también acá, digo, no tomen palabra de quien le caiga bien y de quien no. Es palabra de todos los ministros. ¿Cuántos dicen amén? Sabiendo, y lo digo para la iglesia, no lo digo para alguien específico, lo digo para la iglesia. Hay muchos que simpatizan con el pastor Alan, otros simpatizan con el pastor Ulises, otros con el profeta, otros dicen el profeta es muy crudo para decir las cosas. Y el apóstol todos lo aman, no sé, pues es su padre. Amén. Pero deben aprender a tomar toda la palabra. ¿Cuántos dicen amén? El consejo, la palabra es palabra. Eso se llama madurez y carácter. Continuamos. ¿Está aprendiendo? Levánteme su mano, si no le puedo comenzar a hablar del amor de Dios. Bien, amén. Perfecto. Entonces, el ahora vivir que nos está dando el apóstol Pablo y el eterno propósito de Dios, el cual dice Romanos 8:19 al 25 de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos, porque la creación fue sujeta a vanidad, en otro texto dice a corrupción, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó esperanza,
porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿De qué será liberada? Esclavitud de corrupción. Quienes no sepan ni dónde estoy, Romanos 8, 19 al 25. Dice, porque también la creación 21 misma será libertada de la esclavitud a la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, toda la creación. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. A ver, ¿qué tenemos? Yo sé que hay algunos que piensan aquí que ya tienen la plenitud del Espíritu. No. ¿Sabe qué pasaría si el Espíritu de Dios en usted se potencializaría en su totalidad? ¿Sabe qué pasaría? Su cuerpo se desintegra, porque usted no tiene hoy tal facultad. Su mente es tan finita y su cuerpo tan corrupto. Ah, no, yo no, pastor. Sí, también va a hacer sus necesidades y lo que desecha es corrupción. ¿O no? Claro que sí. Entonces comprendemos, mírenme acá, lo que el apóstol Pablo dice: hoy tenemos las primicias. Lo que tenemos de dones, talentos y ministerios únicamente son un anticipo. ¿Qué son? Un anticipo del Espíritu. Pero llegará el día en que no tendremos solamente un anticipo, aleluya, sino la suma, la totalidad, la plenitud. Esos días son los que está esperando esta creación. Amén. ¿Cierto o falso? Dile al de al lado: la creación misma gime. Continuamos. Dice el Espíritu: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿De nuestro qué? De nuestro, ay Dios, ¿de nuestro qué? Cuerpo. Por lo tanto, hoy nosotros debemos entender el sentido central. ¿El sentido qué? Central. Sigue diciendo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo cual lo que alguno ve que está esperando, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso le digo, cuando yo le llamo santo y perfecto, no se lo digo por lo que veo, se lo digo por lo que no veo de usted. Porque eso es fe, eso es esperanza. No podemos quitarle la esperanza, porque la fe es uno de los cimientos del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y no hemos entendido por entonces cuál es la verdadera relación que tenemos en el ahora vivir, que tenemos con un cuerpo terrenal que sigue esperando la redención. Tu cuerpo hoy está esperando la redención, te guste o no te guste. Y mientras tú no amortigües dentro de tu ser el entender que tienes un espíritu perfecto, pero no un ser perfecto aún, no tendrás nada que perfeccionar. ¿Me está entendiendo o no? Mas sin embargo, si hoy entiendes que por eso es que por más o dentro de tu fe te dice, o tu espíritu te dice, pero es que tú debes amar, pero de pronto te comportas medio odioso. Dígame, yo no, y le diré mentiroso. De seguro ha de traer ligas para ponérselas en la boca todo el tiempo. ¿Ya me entiende o no? Por eso luego somos un tanto incongruentes entre lo que deseamos, entre lo que queremos espiritualmente. El apóstol Pablo en Romanos 1:24 dice que se encontraba dividido en estos dos deseos. Filipenses, 1:24. Se encontraba dividido en estos dos deseos. Ponlo, por favor. No sé que estoy inventando aquí cosas. Filipenses 1:24. Dios mío santo, ya vi que no son perfectos. Dice, versículo 23, uno antes, por favor, si me haces gran favor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él tenía una división entre lo que su espíritu anhelaba y lo que su cuerpo le pedía.
¿Me entiende o no? Estaba dividido en dos estrechos, quería partir con Cristo, pero veía la insolencia de los hermanos y la madurez y decía, es mejor que me quede por causa de ellos. ¿Me está entendiendo o no? Y que se aplique y que se entienda que cuando se está hablando el apóstol Pablo de sentir, no se está hablando de sentimientos, sino de intuición. Algo que le quiero explicar, el espíritu no siente, el espíritu intuye. Si yo digo sentí en el espíritu, ahí me doy cuenta que ya está desfasado. Amén. Soñé en el espíritu, no manches, de verdad. ¿Cómo le haces? Porque el sueño es propio del alma, no del espíritu. Amén. Y viene a dar con sus revelaciones frijoleras. Tenía que poner pausa para decirle, ¿no? Hermana, es que yo soñé en el espíritu que su esposo lo dejaba y andaba con 5. Y la hermana allí se pone estilo Godzilla, ¿no? O la bestia del Apocalipsis. Y llega a su casa y ve a 5 viejas donde no hay. ¿Me está entendiendo o no? Y ya comienza a hacerle una guerra y comienza a hacerle un apocalipsis anticipado porque no tiene una centridad en su espíritu. ¿Me entiende? Cuando diga de alguien que le soñó, no crea que fue en el espíritu. Puede ser inducido, que es diferente, pero no le quitas la parte de su alma. ¿Me entiende o no? Por eso es que no se puede decir sentí en el espíritu. Se debe decir intuí en el espíritu. El espíritu me habló, el espíritu me reveló. ¿Cuántos dicen amén? Porque se siente en su alma, pero no se siente en su espíritu. Son cosas muy diferentes. La palabra sentir viene de sentimientos, propiamente del alma, y hay que aprender a separarlas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si hoy no entendemos esta enorme diferencia, si está aprendido como que no le gusta que le enseñe, ¿verdad? A usted le gusta más gritón. Discúlpeme, hoy no puedo bailar la Macarena. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hoy debemos entender esta enorme diferencia. Lo que el apóstol Pablo plantea con un cuerpo terrenal y lo que el apóstol Pablo plantea objetivamente en nuestro espíritu. Aunque, escúcheme, aunque son un mismo ser, se encuentran actualmente desfasados. Porque su espíritu actualmente está en el cielo, aunque está en la tierra. Pero está sujeto a un cuerpo terrenal. ¿A un cuerpo qué? ¿Y en qué están desfasados? En que su espíritu es perfecto, pero su cuerpo no. Y ahí es donde se crea un conflicto. ¿Un qué? Conflicto. Este conflicto usted lo puede encontrar, se lo regalo, porque luego dicen que el pastor Alan no predica con textos bíblicos. En Gálatas 5 del 16 en adelante, y lo lee usted en su casa. Versículo 17 habla de esa confrontación que hay entre el espíritu y el impulso natural de pecado. Amén. Gálatas 5, 16 en adelante. Ya eso no es parte de la predicación, allá lo predico cada 8 días en Lindavista, ¿verdad? Y es donde hablo precisamente de epitsumeo, epitsumía, palabras griegas que nos hablan precisamente de toda la inteligencia armada por Satanás en un cuerpo de pecado que hoy sigue vigente, en un cuerpo, el cuerpo, no el pecado. Cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Pausa, hasta allí. ¿Me está entendiendo? Ya no sé ni por dónde voy. Sí, pero ya lo estoy viendo con ojos de sueño, o me está coqueteando. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos dice claramente que nuestro cuerpo está esperando una redención. ¿Una qué? Redención. Dicha redención hoy se encuentra de manera efectiva en nuestro espíritu, y lo que plantea la inteligencia, la sabiduría y la vida interna de nosotros es traer la amplitud de esa vida interior, no solamente que se quede almacenada en el interior, sino que logre exponencializarse o salir desde nuestro interior hacia afuera, ser una demostración visible en donde estamos alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos. De nada nos sirve hablar de un nuevo pacto teológico que está haciendo cerebritos cuando no saben expresar amor, no saben expresar misericordia, no saben expresar bondad, no saben absolutamente nada. Entonces el nuevo pacto, lo que ellos tienen es conocimiento teológico, pero no tienen el nuevo pacto de verdad. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? ¿Me está entendiendo o no? Por lo tanto, lo que hemos hecho es quitarle toda la propiedad. La pregunta es, ¿por qué entonces hemos caído en el error de no entender la vida práctica del nuevo pacto? Porque nosotros pensamos que el nuevo pacto se refiere a un sentido actual, y no es cierto. Cuando se dice nuevo, no se está refiriendo a que está habiendo una actualización del software de la iglesia.
Porque muchos piensan, ¿y tú sabes qué es lo que hoy se está predicando? Lo que hoy se está predicando. Eso fue predicado antes de que tú lo hablaras, hermano. El nuevo pacto se predicó desde el Antiguo Testamento, con eso te digo todo. Amén. Y entonces ya el nuevo no parece tan nuevo. Porque no se está refiriendo a nuevo pacto en sentido de novedad o en sentido de actualización. Se está refiriendo a un nuevo pacto en sentido de que le dio fin a un viejo pacto. Por lo tanto, debemos entender que entonces el nuevo pacto no sería nuevo pacto si no hubiese visto un viejo pacto. ¿Me está entendiendo o no? Dile al de al lado, uno trajo al otro. ¿Me está entendiendo o no? Por eso Cristo viene a reconciliar. Y si nosotros comprendemos eso a nosotros nos va a dar un sentido más amplio y más propio de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo. Primero, no es nuevo en un sentido de novedad o no es nuevo en un sentido de actualización. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que cuando decimos nuevo no es porque, ¿sabes cuál es la moda? El nuevo pacto. No. ¿Tu pastor qué predica? No, pues es que fíjate que él predica de prosperidad, de libertad. Eso es viejo, eso es viejo. Amén. Amén. Como sentido de presunción. Ya está. ¿Tú qué sabes del nuevo pacto? Dile al de al lado, no manches. Le hablas del nuevo pacto y lo primero que le plantas es una cara de terror. O le hablas del nuevo pacto y lo primero que haces es presumir. Dime tú, ¿quién te va a creer con eso? Nadie. Porque lo primero que hace el nuevo pacto es tener gente nueva, nueva creación, una nueva forma de vivir, de expresar, de enseñar, de hablar. No un glosario teológico técnico, no. Hoy el Señor no solamente le ha dado el nuevo pacto a la iglesia para que predique de un espíritu perfecto, sino para que predique de la perfección del ser, para que predique del amor, para que demuestre la misericordia, para que demuestre la bondad. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Quizás tu nuevo pacto no te ha funcionado tan bien porque tú llegaste a tu mamá a darle una cruz del viejo y del nuevo pacto y lo único que ella necesitaba era un abrazo tuyo. Y ahí se hubiera entendido el nuevo pacto. ¿Me entiendo, no? Has querido persuadir con palabrerías. Y el evangelio de Pablo no era de palabrerías, sino demostración de poder. Y hoy hemos caído en no demostrar absolutamente nada, porque los primeros que estamos en un conflicto somos nosotros. No hemos tenido la resolución de lo que Cristo ya resolvió por tratarnos de meter en lo que Él ya resolvió. Amén. Él ya dejó todo. Te quiero decir que nosotros no vivimos en lo que se va a cumplir, sino vivimos después del cumplimiento de todas las cosas. Nosotros vivimos después del cumplimiento. Lo que hoy estamos viviendo es después de que Cristo ya murió y resucitó. Y nos cuesta tanto trabajo entender que lo único que nos pide Cristo es disfrutar lo que Él ya cumplió, vivir lo que Él ya cumplió, creer lo que Él ya cumplió. Algo práctico lo hemos hecho tan obsoleto, tan degradado. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Ay, Dios mío, ¿me está entendiendo o no? ¿Cierto o falso? Hoy, con todo respeto lo digo, creo que hemos caído en una errancia completa e inestabilidad por no tener una claridad. Primero, ¿cómo vamos a hablar del nuevo pacto si no sabemos de dónde procede? Tan fácil. Algunos les preguntan, ¿y eso el nuevo pacto cómo comenzó? Mira, comenzó con Cristo. No, es un error. No comenzó con Cristo. Esto comenzó desde antes que el mundo se iniciara. Por eso no has entendido que el nuevo pacto no se refiere a un sentido de actualización. Amén. Y algunos piensan que es nuevo pacto porque lo descubrieron los apóstoles del siglo XXI. No manches. Ellos no descubrieron nada. Solamente se pusieron a leer la Biblia ya. Amén. Un aplauso a mi bendito Padre. Yo sé y no quiero quitarle el sentido y quiero aclararlo. Por eso es que en ocasiones es bueno que haya alguien que aclare esto. No quiero quitarle el sentido de la valía y de la apreciación que Dios nos ha encomendado. No, porque bien es cierto, muchos no predican el nuevo pacto, pero otros no lo entienden bien.
Y estamos igual entonces. Amén. Y bueno, usted ya sabe cómo predico, ¿eh? Y yo sé que luego los cocolazos cuelgan, pero verdad que el Señor en estos últimos meses me ha traído en jaque mate, y hay veces que le digo, ya Padre, ya. Pero esa es la verdad. Y hay veces que calibrar esto no es tan fácil, porque podemos caer en un error, podemos caer en una descontextualización, y por eso tenemos hoy cristianos que hablando del nuevo pacto están bien perdidos. Y no me refiero a su espíritu, hoy sí me refiero a su Eva, a su Eva. Segunda de Corintios 11, su Eva es su mente. Segunda de Corintios 11 dice, temo que así como por la astucia de la serpiente Eva fue engañada. Y cuando se está refiriendo a Eva, se está refiriendo a Adán también. No se está refiriendo a mujer o a varón. La palabra varón en hebreo de Génesis 5:1, usted lo puede leer en su casa, es la palabra ish. No se está refiriendo a varón, se está refiriendo a Adán. Y Adán no es varón, Adán es mujer y hombre. Se refiere a la creación. ¿Me está entendiendo o no? Por eso cuando habla en 2 de Corintios 11 de Eva, está hablando de la forma en que opera la mente. Y desde allí se debería de entender. Espero predicar de esto más adelante, cuando dicen amén, que mucha falta nos hace. Dile al de al lado, vamos avanzando en el conocimiento de la gracia. Discúlpeme, hacía mucho que ya no predicaba de esta forma, porque de verdad es que veo muchas caras y sí nos cuesta mucho trabajo llegar a este punto, y lo entiendo, porque creo que muchas veces nos hemos acostumbrado a repetir lo mismo. Ya sabemos, hermano, que Cristo vino a terminar el pacto de Moisés. Ya sabemos, debemos avanzar y de ser más precisos en lo que estamos predicando y no caer en tantas palabrerías y no caer en tanta, hermanos, teología sistemática, que lo único que estamos haciendo es volver el nuevo pacto una nueva teología. No, el nuevo pacto es tan sencillo. Por eso es que los judíos y los eruditos no lo entendían, porque Cristo lo demostró de manera práctica, mientras ellos se la pasaron toda la vida aprendiendo en sus sinagogas, y el resultado fue su tipo de vida religiosa. Pero hoy el nuevo pacto no nos habla de un sentido de vida religiosa, sino de una vida práctica y excelente en Jesucristo. Dar un aplauso al Rey de Gloria. Ya se vino el agua, así que me puedo seguir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces no se está hablando de nuevo un sentido actual. Si nosotros lo entendiéramos, veríamos que Jeremías 31:31, rápido. ¿Me siguen oyendo bien allá? ¿Sí o no? Si le puedes subir un poquito más, hijo, por favor. Jeremías 31:31. Perfecto. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y te quiero decir que tú no estabas en la lista. Amén. Por eso es que hemos desgraciado la gracia, porque no hemos entendido que nosotros éramos el pueblo que no éramos pueblo, somos el pueblo que no éramos pueblo. Y que nosotros no teníamos ninguna injerencia allí todavía. En la eternidad sí, pero en esos días no. ¿Ya me entendió o no? Ahí lo dice claro. ¿Con quién va a ser pacto nuevo? Israel y Judá. Entonces el nuevo pacto pertenece a una línea. ¿Sí me está entendiendo o no? Y que si hoy nosotros podemos disfrutar de ellos, es porque Oseas también habló de nosotros. Ahorita lo voy a explicar. Pero lo primero es que no podemos ir a lo segundo si no pasamos lo primero. Que el pueblo que no era pueblo somos nosotros. Los que no éramos amados éramos nosotros. Nosotros ni siquiera estábamos en la lista de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sino que este pueblo no tuvo a bien tomar a Cristo, desechó al Hijo de Dios, y la consecuencia fue que entonces el Señor dijo que todo aquel que invocara el nombre del Señor, aquel que aceptara a Cristo, sería hijo, tendría el derecho de ser llamado hijo de Dios, porque a los suyos vino en el orden del nuevo pacto y los suyos no lo recibieron. Evangelio de Juan 1, así dice, Evangelio de Juan 1, del versículo 10 al 12. ¿Me está entendiendo o no?
Nosotros, dile al de al lado, manito, tú no eres pueblo. Dile, cuando se convenió el nuevo pacto, tú ni estabas ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo entiende? En el eterno propósito de Dios sí, pero en la práctica o en el sentido en el que la Biblia nos ilustra, dile al de al lado, no. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entendemos que antes de entender la vida práctica debemos entender el origen del nuevo pacto. Por eso dice Hebreos 8 del 6 al 13, Hebreos 8 del 6 al 13, que el nuevo pacto vino a darle fin al antiguo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Nos habla de Moisés, nos habla de la casa, Hebreos 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido por mejores promesas. Siguiente versículo, rápido. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, hubo un instante donde se procuró y donde Dios encontró un defecto en el primero. ¿Ya lo entendió? Y dijo, haré el segundo. Pero no fue hasta la práctica del primero que el Señor dijo, vendrá el segundo. Porque si el primero hubiera sido perfecto, ahí hubiera aparecido Cristo. Pero Él solamente apareció como intervención entre uno y otro. ¿Cuántos dicen amén? Porque entendió o se dio cuenta o hubo una noticia que el pacto primero no podía perfeccionar a nadie. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, ese es el plan eterno. Que Dios sea uno con nosotros. Y si nosotros hemos entendido que el primer pacto no lo logró, entonces el Señor habló de uno segundo. Ahí lo dice claro. Primero y segundo, ¿cuál es tu problema? ¿No sabes contar? Traemos un ábaco. ¿Me está entendiendo o no? Creo que esto era más para martes. Ya voy terminando. Era para llegar al tercero, que era la práctica, porque no hemos llegado ni a la práctica. Pero no puedo llegar a la práctica del nuevo pacto cuando no se ha entendido el nuevo pacto. ¿Me está entendiendo? Y hemos caído en cantidad de errores y contradicciones. El primer pacto, sabemos bien claro de quién era, a dónde estaba dirigido. Y el segundo venía a perfeccionar a los del primero. ¿O no? Sí. Pero ellos lo desecharon. Bendita gracia. ¿Me está entendiendo o no? Y ahí es donde entramos nosotros. Dios tomó pueblo del que no era pueblo. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. Ahí está, nuevamente en Hebreos. Sigue diciendo, 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. No fue Dios quien falló en el pacto. El primer pacto no falló por causa de Dios, falló por causa del hombre. Y el problema es que hoy muchos no han entendido que el segundo pacto no tiene falla, pero los hombres sí. Y son ahora ellos mismos quienes se están desvirtuando del segundo pacto, quienes se están alejando por no tener las cosas claras, por no tener un entendimiento preciso. Y esto es peligroso, porque hay quienes disfrutaron de la gracia, pero hoy no están aquí, dijo el apóstol Pablo. Hay quienes estuvieron con nosotros y hoy no están. ¿Me está entendiendo o no? Y eso lo dice la Escritura, porque no comprendieron el entendimiento total. Aleluya, está comprendiendo. Creo que hoy un poquito, porque ¿cuánto nos faltaría? Muchísimo. Y disculpen, yo sé que muchos aquí no están acostumbrados a que les hable así, están más acostumbrados a mis últimas predicaciones, pero también de pronto hay que sentar conocimiento y centrar verdad para no deslizarnos. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Diga conmigo, no falló el pacto. ¿Quién falló? El hombre. Sigue diciendo. En ese versículo en el que estamos, ya está, Dios santo. Y yo me desentendí de ellos.
dice el Señor. Siguiente versículo, 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré en ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos. ¿Por qué, pastor? Porque el primer pueblo falló y entonces el Señor dijo, vendrá un mejor pacto, el pacto eterno, el pacto perfecto, no solo un pacto bueno, sino un pacto perfecto. Dale ese aplauso al Rey de Gloria. Pero en ese pacto tiene un fin, que todos conozcan. No es excluir esta mesa. Amén. ¿No es qué? Porque hoy parece que se ha vuelto el privilegio de muchos. Así inicié. Y muchos nos estamos jactando de un nuevo pacto, cuando ni siquiera estamos yendo a abrazar al necesitado, al pobre. Estamos excluyendo lo que Dios ya redimió. No estamos entendiendo nada de pacto nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Es tan fácil. ¿Cómo? Expresa amor, expresa la gracia, la misericordia, los dones de Gálatas 5. Bondad, paciencia, mansedumbre, amor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Pero en ocasiones los primeros que necesitan eso son los predicadores, porque andan con una cara de soberbia, de ingratitud. Brother, escúchame, si el hermano que está sentado aquí abajo tiene lo mismo que tú, se llama Cristo. Él no es menor a ti, Él es igual a ti. Debes aprender a valorarlo por lo que Él porta en su espíritu y a su nombre. ¿Está entendiendo o no? No, pero sí, pero es que yo soy el líder. ¿Líder de qué? Si todo esto es corrupto, ¿qué puedes liderar? Dirigiendo a corruptos. No, lo importante es cuando haces algo desde tu espíritu, my God, porque eso tiene peso de eternidad. ¿Y sabes qué? Eso no lo podrá borrar la memoria, no lo podrá borrar el corazón de una persona. Eso quedará grabado para la eternidad. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿A qué hora son? 8:55, no sea ley, todavía no. Hasta las 9, 5 minutos. Me falta mucho, pero habrá tiempo para terminarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no podemos decir de un nuevo pacto si no tenemos la antesala, si no tenemos el entendimiento claro, si no hemos comprendido la suma. Porque hoy hablamos de nuevo como si fuera actual y ahí todos nos sentimos Juan Camané, pero ya cuando nos sacan la historia decimos, como que porque no eres tú, es Cristo. Y entonces ahí completamente queda tu viejo hombre excluido. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, cuando Dios habló del nuevo pacto se lo dio a Israel, a la casa de Judá. En esta lista no estábamos nosotros, pero Dios ya en su eternidad sí nos había incluido. Por eso Oseas 2:23 habla de que iba a tomar un pueblo del que no era pueblo. Gálatas 3 del 14 al 16, ponlo por favor. Y Romanos 9:25, lo apunta usted y se lo lleva a su casa. Ponme nada más Gálatas 3 del 14 al 16. Apunte Romanos 9:25 y Oseas 2:23. Luego dicen que el pastor no predica con texto, ahora le va una nube de texto. Amén. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Siguiente versículo. Hermanos, hablo en términos humanos. No, espéreme. El apóstol Pablo no puede estar hablando así. No. Él decía que no. Cuando no se entiende que sigues hablando con cuerpos mortales, tratarás de ser puro espíritu y no lograrás nada. ¿Me entiende? Por eso el mismo apóstol Pablo decía, a ver, al carnal como carnal y al espiritual como espiritual. Porque al carnal le comienzas a hablar, mira que Cristo te habita, así pues chido, poco, está bien padre. Y me ha tocado, en el caso de los de clase mexicana, que no, gente intelectual, eso, que Cristo me habita, pues sí, yo siempre he sabido que yo soy Dios. Aguas con lo que enseñas, y no puedes caer en la tontería y decir, yo enseño, me escuchen o no.
No, Pablo mismo decía, quisiera enseñaros más, pero no lo pueden llevar. Fin. ¿Me entiende o no? Y claro, escúchame, porque eso es ignorancia. Dios te va a pedir cuentas de cada palabra que sale de tu boca. Y le dijo al apóstol Pablo a Timoteo, cuida lo que predicas, porque con eso te salvas tú y los que te escuchan. El Señor te va a pedir cuenta de cada palabra que le diste al pueblo. Si tú por quedar bien le diste al pueblo libertad y no explicaste la gracia como en un verdadero sentido, entonces Dios te va a pedir cuenta de lo que tu propia ignorancia o imprudencia provocó. Claro que sí, por eso es muy delicado hablar de la gracia y del nuevo pacto. Dan un aplauso al Rey de Gloria. Vamos, avanzamos. Porque ya había atrás, ya debo de terminar. Hablo en términos humanos, un pacto. Escuche, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie le añade. Aunque sea de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Dile, o sea, no quería chismosos. Dice a su simiente, no a las simientes. ¿Y dónde estábamos ahí tú y yo? No, pues nosotros estábamos pegados a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, Huitzilopochtli. Amén. Un poquito medio a la Malinche. Amén. ¿Verdad? Sigue diciendo. Y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual no es Abraham, es Cristo Jesús. A ese aplauso al Rey de Gloria. Pero como no hemos entendido el contexto, lo que ahora pretendemos es ser mexicanos del nuevo pacto. No. ¿Me está entendiendo? No. No hay muchas simientes, hay una sola. El sentido desde la eternidad fue uno solo, pero hoy lo hemos quitado porque no hemos entendido toda la correspondencia desde el Antiguo Testamento, desde la formación del hombre, y queremos excluir lo que Cristo incluyó. No se puede, porque Cristo vino a reconciliar todas las cosas y a tomarlas para sí. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Termino. La vida práctica no se basa en un entendimiento la vida práctica se basa en un entendimiento con un verdadero sentido. Escuche, con un verdadero y único. El nuevo pacto no tiene muchos sentidos. Y hoy se le está dando muchos sentidos. Por eso dice Pablo, o yo mismo no pretendo quitarle sentido a la gracia. Pero hay quienes no entendiendo el sentido, dan muchos sentidos. ¿Me está entendiendo o no? Dile al de al lado, no hay muchos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay un solo camino. El Señor no mandó hoy a los nuevos investigadores del nuevo pacto a abrir nuevos caminos y a tener su nueva revelación. No es ni nueva la revelación. ¿Me está entendiendo? Porque Cristo es el fin de todo y Él ha sido predestinado antes de la fundación del mundo. Por lo tanto no estamos descubriendo nada, solamente estamos siendo alumbrados de algo que ya Dios había preparado desde su eternidad, de algo que Dios ya había diseñado desde su eternidad, pero que a nosotros se nos fue excluido porque en esos tiempos no lo entendíamos. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, 2 de Corintios 5, 14 al 19. Y había muchísimo más por dar, pero lo siento. 2 de Corintios 5, 14 al 19. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Sigue diciendo, rápido por favor. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Siguiente versículo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Siguiente versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Siguiente versículo. Y todo esto proviene de Dios.
¿Verdad que el nuevo pacto no inició cuando Cristo nació? ¿Quién es el autor de todo esto? Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la exclusión. Porque ahora los del nuevo pacto parece que les encanta excluir. Esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Cierto o falso? Y se la pasan diciendo esto no, discúlpame. En Cristo todo es sí. Porque Él al reconciliarlo no es que viniera a excluir, sino le vino a dar el sentido correcto, le vino a dar la forma correcta, le vino a dar el modo correcto, vino a integrarlo todo, y lo que era imperfecto lo perfeccionó, lo que era pecado, hermano, lo salvó, lo restauró y lo ascendió a lugares celestiales. Tomó al pueblo que no era pueblo, de lo más vil y menospreciado. Eso es la predicación central de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo, por favor, vamos a terminar. Y todo esto, siguiente versículo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se cargó a nosotros la palabra de la exclusión, de la reconciliación. Dile al de al lado, nos ha sido dado un mensaje y no es excluir. El nuevo pacto no tiene su base en teorías. El nuevo pacto no tiene su base en teologías o en un glosario académico de palabras nuevas e intelectuales, de griego o hebreo. El nuevo pacto tiene su vida centrada en la vida de Cristo interior, en la demostración de la vida de Cristo a los demás, en la producción de una vida práctica con los demás, con el prójimo, con cada uno de los que tenemos alrededor día a día. ¿Cuántos dicen amén? Que si bien hoy entendemos que la vida interior de Cristo nos habita, el viejo pacto fue para algunos cuantos, pero hoy el nuevo pacto es para muchos y en el mejor de los casos para todos. El problema es que no todos oyen. Y entonces, como dice Marcos 26:28, para muchos. El Señor siempre ha querido que todos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos quieren ser salvos. Y es donde se encuentra el problema. ¿Cuántos dicen amén? Si el antiguo pacto era de exclusión, porque solamente tomaba al pueblo de Israel y a la casa de Judá, el nuevo pacto viene a tomar ahora una nueva creación que somos nosotros. Pero no nos viene a tomar para que excluyamos, no nos viene a tomar para que seamos nosotros a un edificio, una institución, una denominación, seamos cristianos que venimos cada 8 días. Nos viene a tomar para que gocemos, disfrutemos, demostremos, enseñemos, vivamos al Cristo interior. ¿Por qué estamos tan perdidos en la vida práctica? Porque no entendemos que nosotros ni siquiera éramos pueblos. Si cada día viviéramos entendiendo que el pueblo de Israel desechó y rechazó, y ahí el Señor nos tomó a nosotros, y entendiéramos que si hoy nos podemos llamar a un cristiano, no es por lo que tú hiciste, es por lo que Él hizo por ti. No se trata de ti, se trata de Él. Aprenderías a amar, aprenderías a honrar, aprenderías a perdonar lo que a ti se te perdonó. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Hay mucho por dar. En Hebreos 10, del 19 al 35, con eso me gustaría quizás comenzar el día martes. Nos habla del primer pueblo que no fue consciente de su pacto y de este nuevo pacto. Pero nos dice que hay quienes vituperan la sangre y que para ellos será peor. Por lo tanto, si en el antiguo pacto los castigos eran fuertes, en el nuevo pacto no podremos decir que gozamos, hermano, de libertinaje. No te equivoques. Nuevo pacto no es una vida en desorden. Nuevo pacto es ponerle orden y sentido a todo en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Hemos perdido la vida práctica del nuevo pacto, ¿verdad que sí? Por meternos en tantas alegorías y chismes de Moisés y de Pedro y de Pablo y de Santiago. Está bien, no digo que no, pero no perdamos el sentido práctico.
Y me refiero a nosotros, a la iglesia, no me refiero a mi apóstol jamás, ni a los predicadores que han pasado por aquí, porque todos ellos tienen un buen espíritu, pero luego nuestra mente de Eva no nos deja, nos sigue dando tanto problema. ¿Cuántos dicen amén? Que no hemos entendido la nueva creación. La mejor manera de enseñarla no es con filosofía o teología o con muchas palabras, sino como Pablo lo hacía. ¿Qué hizo? Llegó Pablo a un pueblito y como vio que allí tenía que predicar, se puso a hacer casas de acampar. No hizo eso, vivió entre ellos, comía con ellos, y así le creyeron el nuevo pacto. Pero hoy los predicadores, si no hay un buen escenario, no predican. Hoy los predicadores, si no es entre el pueblo, no enseñan. Ya nosotros mismos se nos ha olvidado. Llegamos a nuestro trabajo, llegamos a nuestros lugares donde estamos de lunes a viernes, y ¿saben cómo llegan? Como pavos reales del nuevo pacto. Hoy me muevo más con esta cinturita, Eso no es nuevo pacto. Discúlpame, te has equivocado. Porque hay un enorme estrecho entre tu espíritu perfecto y tu cuerpo terrenal, porque no hay un ligamento. ¿Y sabes qué es lo único que puede ligar? Termino, tu espíritu y tu cuerpo, tu corazón. Por eso Pablo dijo: circuncidar vuestros corazones. Porque hoy no hemos entendido nada. Estamos tan lejos del evangelio verdadero. No porque se nos haya predicado mal, sino como los Gálatas. A veces hemos retrocedido, y de lo que el Señor ya nos libertó, tenemos nuevamente como niños que ser enseñados. Hoy tomemos el nuevo pacto, no como el privilegio de algunos. Tomemos el nuevo pacto como lo que Dios hizo para todos. Vivamos cada día consagrados a ese nuevo pacto. Seamos perfeccionados cada día en lo que nos falta en ese nuevo pacto. Disfrutemos de ese nuevo pacto. Honremos ese nuevo pacto. Y seguramente los veré aquí el día domingo y el día martes. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Póngase sobre sus pies. Quiero que terminemos con un canto breve, si me ayudas. Cristo, yo te amo. Eso es el nuevo pacto. Y no sé dónde estuviera. Amén. ¿Aprendió algo? Levante su mano derecha. A ver, déjeme, de verdad. Si no, no la levante. Yo entenderé que debo de bajar quizás las palabras, de verdad. Levante su mano si entendió algo. Perfecto. Cuando el Señor me habló de hablar de la vida práctica del nuevo pacto, le dije: Señor, ¿en qué lío me estás metiendo? Porque en Arabia 2018, iba a decir Rusia 2018, no, pero eso fue el mundial. En Arabia 2018, que se hizo allá en Adulam con la iglesia del profeta, prediqué de la vida práctica de la revelación. Y hoy, al hablar de la vida práctica del nuevo pacto, solamente abarqué un punto de muchos que hay por abarcar. ¿Cuántos dicen amén? Y que hoy espero que usted, en Cristo, ya no en Adán, en Cristo haya comprendido el mensaje central. Vayamos hoy a la verdadera práctica, al verdadero sentido del nuevo pacto. Nos falta mucho por enseñar. Hoy me quedé a la mitad, un poco más del bosquejo, pero hay mucho más. Y ni siquiera nuevo pacto es este bosquejo. Esto solamente es un medio para que usted pueda llegar a esa vida práctica. ¿Cuántos dicen amén?